bienvenido, Pablo. Muchas gracias por venir hoy a Seed Rocket. En este caso, esto Ah, es como una especie de startup homeschool también un poco más improvisada, pero bienvenido. Y nada, genial, no, gracias a ti. cuéntanos un poquito, pues eso, quién eres, un poco tu papel dentro de lo que fue Worona y ahora es Frontity, cómo surgió, sus inicios, cómo conoces a Luis, en este caso tu socio. Cuéntanos un Ujú. poco. Vale, bueno, pues lo primero me presento. Soy Pablo Postigo, soy el CEO y cofundador de Frontity. Como has dicho, somos de dos fundadores, Luis y yo. Y todo esto empezó en mayo de 2013, o sea que ha llovido bastante. Nos juntamos un montón de emprendedores o de gente que quería iniciarse en el emprendimiento en un evento, de hecho fue en Guaira, aunque no lo organizaba Guaira, y estuvimos ahí un fin de semana tipo bootcamp, ¿no? Intentando lanzar ideas, experimentar. Y ahí fue donde conocí a Luis y a Fernando, porque al principio éramos tres socios, y decidimos empezar a trastear, ¿no? Empezamos a trastear con diferentes ideas y esa etapa de trastear con muchas ideas, de romper cosas y ver que algunas no funcionaban y otras tal vez sí, acabó concluyendo o llegando a buen puerto en 2015, que fue cuando iniciamos la andadura de Worona. En 2015, ¿qué es lo que pasó? Pues que teníamos un pequeño producto que tenía cierta atracción, muy, muy pequeña, obviamente, estaba más cerca del MVP que de un producto final, y era una plataforma para crear aplicaciones móviles nativas conectadas a WordPress, a páginas web hechas en WordPress. Para los que no lo sepan, WordPress es un gestor de contenidos que a día de hoy está detrás del 34% de las webs, es decir, es muy, muy grande. Y ya en 2015 nos obsesionamos con que se podía mejorar la manera en la que se hacían webs con WordPress. En aquel momento no era hacer webs, era mejorar el rendimiento de los WordPress en los móviles, y por aquel entonces pues parecía que todo iba a ser una aplicación móvil nativa, y dijimos, bueno, pues ¿cuál es la mejor manera de que la gente consuma el contenido de un WordPress a través de una aplicación móvil nativa? Bueno, pues con el tiempo hemos descubierto que esto no es verdad. Eh, ya sabréis, ¿no? Hubo un momento en que parecía que todos los periódicos, todas las webs iban a ser una app, y bueno, pues eso no ha acabado cuajando. No digo que las apps no funcionen, obviamente, pues todo el mundo utiliza sus 10, 15 apps de referencia, pero no tiene 150 apps en el móvil, o al menos que use. Y en este camino lo que nos dimos cuenta es que éramos capaces de hacer que las páginas web hechas en WordPress funcionasen tan bien como las aplicaciones móviles. ¿Y a qué me refiero con ese tan bien, ¿no? Que es el matiz que llevamos persiguiendo pues ya 5 años. Me refiero a que carguen instantáneamente, que funcionen offline, que reciban notificaciones push, que tengan gestos nativos como hacer swipe, scroll infinito, o sea, como que la experiencia de usuario sea muy buena, ¿no? Entonces, cada vez que cuento esto, al principio pues era un poco estar predicando en el desierto, y ahora cada vez empieza a sonar más normal. Le dices a la gente, no, que una web reciba notificaciones push. Ah, pues sí, sí, hombre, eso lo hacen ya. Pues sí, ahora ya empieza a ser más obvio, ¿no? Pero por aquel entonces todo eso estaba por descubrir. Entonces es un poco los inicios. Ahora si quieres me vas preguntando y seguimos indagando. Vale, fenomenal. Creo que ha quedado, vamos, bastante claro. Entonces, al principio, bueno, fuisteis pivotando y dándoos cuenta, como todos los emprendedores, de tenéis una teoría, la vas a explotar, pierdes el tiempo, aunque realmente no es pierdes el tiempo, es aprendes de ello y ello te lleva a otro lado, ¿no? Por así decirlo. Y yo creo que el tiempo en este sentido nunca se pierde, porque siempre se sacan cosas buenas y malas que te hacen seguir evolucionando. Depende, ¿no? Si llegas a buen puerto, no has perdido el tiempo, lo has invertido. Si no llegas a un buen puerto, has perdido el tiempo. Entonces, creo que aquí hay O has mucho. aprendido de ello, hay que ser un poco positivo. Sí, bueno, yo creo que también hay mucho de sesgo de supervivencia. Como nos ha ido, como estamos bien, ¿no? Pues lo miramos hacia atrás y conectamos los puntos y tienen sentido. Pero mientras estás aprendiendo es muy difícil conectar los puntos. Los conectas siempre mirando hacia atrás. Entonces, sí, Hombre, yo ahora aquí me coloco, estamos a 8 de mayo de 2020 y sí, yo puedo hacer una línea perfecta de todos los puntos y es una línea casi ascendente. Entonces sí, nos hemos ascendente aprendido es seguro. y nos ha ido bien.
Bueno, entonces, metiéndonos así como más en materia, sobre todo el último año, que creo que ha sido un año clave para vosotros y en Oh, muchos sí. sentidos, ¿no? Lo primero que, bueno, decidisteis pasar de ser, esto ya fue hace un poquito más, de ser Worona a ser Frontity. Cuéntanos un poco los motivos, ¿no? Que ya los habréis explicado Ujú. 1000 veces. Yo creo que ayudan un poco a entender el proceso completo, ¿no? De lo que sois ahora. Pues fíjate que no lo hemos contado tanto. O sea, obviamente sí está explicado en nuestro blog y sí lo hemos contado a los que eran nuestros usuarios, pero luego así en público, como quien dice, Mm. no lo hemos contado tanto. A lo mejor no nos lo han preguntado todavía. Entonces, encantado Seré la de primera. contarlo. Muy bien. Pues el cambio vino de la mano el cambio de nombre, me refiero, vino de la mano de un cambio de estrategia que el cambio de estrategia lo he mencionado antes. Ujú. Pasamos de hacer aplicaciones móviles a hacer webs mejoradas, progressive web apps o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, ese fue el momento, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que lo de las apps ya estaba llegando a un punto muerto y que no iba a ninguna parte, eh, empezamos a hacer aplicaciones móviles, o sea, dejamos de hacer aplicaciones móviles, empezamos a hacer webs basadas en React, que es una tecnología bastante, no novedosa, porque ya tiene años, pero bastante moderna. Y ahí fue cuando pensamos que tenía sentido cambiar el nombre. Y ya que casi nunca contamos esto, pues hay un poco más allá de eso. Y otro de los motivos que nos obligaron a cambiar de nombre, y así cualquiera que esté empezando no comete el mismo error, no teníamos el dominio worona.com, no era nuestro. Teníamos worona.org, .org, ¿no? .es, Sí, es teníamos... verdad. Y dijimos, joder, es que sin el .com, ¿a dónde vamos? No sé si esto tiene mucho sentido, ¿no? Pero queríamos el .com y no Y lo eso fue podíamos como una conseguir. razón extra, ¿no? Realmente para decir, Eso ya oye, fue como la última gota, ya dijimos, sí. venga, pues ya, ya tiene sentido. Y aparte es que queríamos cortar de raíz con todo lo anterior para que no nos siguiesen relacionando con las aplicaciones móviles, porque si no iba a ser muy confuso Ujú. y nos íbamos a tener que gastar mucho esfuerzo en poder reeducar a la gente, ¿no? Claro, totalmente. Y, y bueno, entonces decidís cambiar de estrategia, pasáis a ser un poco, pues lo que contabas, ¿no? De Sí, crear apps a crear una plataforma, una herramienta, tecnología, ¿no? En este caso, sí, sí, para optimizar las webs a nivel mobile, sobre todo, y que eso puedan es, seguir eso es. funcionando de la misma forma que funcionaría en un ordenador, Ujú, pero de una manera cómoda desde el móvil, que es ujú, prácticamente lo que más se utiliza realmente para buscar en Internet y para leer, en este caso, pues periódicos y esos primeros eso es. clientes o ese primer target que teníais vosotros al principio con Frontity, ¿no? Y ¿Cuál? aquí, al César lo que es del César, y ya que estamos en Seed Rocket, lo tengo que contar. Nosotros lo que decidimos hacer fue imitar a Marfil, que es una de las startups, digamos, de las Ujú. referentes de Seed Rocket, ¿no? Son enormes y lo que están haciendo es brutal. Y al César lo que es del César. Nosotros lo que dijimos fue, vamos a intentar imitar a Marfil, pero para el mundo WordPress, es decir, como más especializados. Ujú. Nos creímos capaces de imitar la tecnología que Marfil había desarrollado, pero adaptándola y con la intención de automatizar el proceso de creación de webs con la misma experiencia. Y yo creo que si Marfil no hubiese estado en España, es decir, tan cerca de nosotros en el ecosistema, me refiero, porque teníamos muchos contactos en común, inversores que eran conocidos de ellos, y bueno, pasar por Sea Rocket, pues obviamente gran parte de los mentores conocían muy de cerca Marfil, incluso eran inversores. Y eso yo creo que fue lo que nos consiguió ponernos en una dirección muy interesante y darnos pistas. Tuvimos oportunidad después de conocer a otros competidores que estaban pues, en otros sitios, ¿no? Y, y no, al no tener bueno, al no tener a un competidor tan grande cerca, había cosas que nosotros veíamos muy obvias de, pues mira, podemos hacerlo así, con un modelo de negocio de este tipo, y así, y es que al resto de gente ni se le ocurría. Entonces, nosotros como que teníamos más información. Claro. Entonces, sí, decidimos pivotar hacia ese modelo. Ese cambio sucede en 2017, ¿vale? En 2017 es cuando hacemos el cambio y a finales de 2017 es cuando
cuando entramos en SeaRocket. Y ahí seguimos teniendo ese modelo más similar a Marfil, ¿no? O sea, ya somos Frontity, pero tenemos un modelo más similar a Marfil en el que vamos a medios de comunicación, a redes de blogs y les decimos, oye, instálate esto, que vamos a coger tu web móvil y le vamos a dar la vuelta y va a empezar a funcionar mucho mejor y vas a ingresar más dinero por publicidad, la gente va a leer más artículos y es que esto es la propuesta de valor de Marfil. No estoy diciendo que fuésemos ellos, ni mucho menos, pero lo intentamos, ¿no? Y el último cambio, que es este del que tú mencionas, ¿no? Del último año de Frontity, que ha sido pues mucho más Intenso. acelerado, ha sido, bueno, ha sido brutal. El último año es cuando en febrero de 2019 nos damos cuenta de que nosotros no somos capaces de terminar esa ambición de queremos hacer un producto automatizado que coja una web y la convierta en una versión mejorada, pero de manera totalmente automática. No queremos tener equipos de soporte ni ingenieros eh, haciendo cosas a medida y cambiando. Eso no lo queremos hacer. No Quieres que somos sea buenos como en más ello. automático, ¿no? Queremos que sea una Básicamente. plataforma 100% automática, eso es, ¿no? Entonces, es en febrero de 2019 cuando, y lo recuerdo perfectamente, mi socio y yo nos damos cuenta de que el otro modelo no somos capaces de escalarlo sin incurrir en una plantilla muy grande y en muchos servicios. Y nos damos cuenta de que por un lado tenemos ese tapón, ¿no? Ese cuello de botella, pero por otro lado, la gente que está usando Frontity está encantada y nos está pidiendo más y nos está diciendo que quiere más, ¿no? Y además empezamos a ver en el ecosistema otras grandes empresas que están sacando lo que se llaman frameworks de desarrollo open source, que para los que no sean muy técnicos, un framework son unas herramientas con las que un programador hace una web más rápido, ¿no? Es como que te da la capa base y luego el programador ya solo tiene que hacer ciertas cosas, ¿no? Como que le das un montón de Como una problemas plantilla, ¿no? resueltos. Por así decirlo. Es que es más complejo, pero más que una plantilla es un conjunto de herramientas y de buenas prácticas y de patrones de diseño para que tú creas Ujú, las plantillas. Es como lo que va justo por debajo de las plantillas. ujú. El frontend anterior sí que era una plantilla y el nuevo es las herramientas Toma para las que herramientas. cualquiera se Eso haga sus es. plantillas. Eso es, Ujú, ¿no? Eso es un framework. Esa es la diferencia entre el Frontity Pro, que era aquel que se parecía mucho a Marfil, y el Frontity Framework actual, que es con lo que estamos. Entonces, en febrero de 2019, eh, mi socio y yo decidimos, Luis y yo decidimos que se ha acabado, que vamos a dejar de empujar Frontity Pro, que lo otro, que lo que es Frontity Framework, es el momento de hacerlo. De hecho, nosotros estábamos escalando Frontity Pro porque queríamos llegar a una estabilidad para poder tener recursos para empezar a financiar el Frontity Framework. Era como que siempre queríamos llegar aquí, pero estábamos atascados en lo anterior, ¿no? Entonces, ya estábamos invertidos por Keyfan en ese momento, por la primera ronda de Keyfan, no esta última que hemos publicado, y nos vamos a verles y les decimos, queremos lanzar Frontity Framework, hay otros competidores que ya lo han lanzado y no queremos esperar 2 años y no somos capaces de escalar este negocio, no le vemos el sentido de levantar una cosa que luego queremos tirar para levantar otra. claro. Y en ese momento Pablo Ventura e Ignacio Larrú, que son los dos socios de Keifan que están más en contacto con nosotros o que nos hacen el seguimiento, nos dicen, Ujú. chavales, pues hacer números. ¿Cuánto cuesta lanzar ese framework? ¿Cuál es el mercado? ¿Dónde estáis? Pues, si queréis hacer esto con financiación, se puede hacer. Si tenéis un VC de socio. La cosa es que tenéis que Claro. convencernos. Y entonces hacemos números, les explicamos y lo ven, lo entienden. Dicen, vale, pues joder, esta oportunidad que nos describís tiene mucho sentido. eh, ¿Y quién mejor que vosotros para intentar perseguirla? Que lleváis tantos años peleándonos contra este problema y lo tenéis tan claro. Y aparte, los 2 años o el año y medio anterior de Frontity Pro nos había ayudado para tener el framework ya preparado, ¿no? Claro. Entonces, febrero de 2019, Keyfan nos dice, vale, ¿de cuánto necesitáis una ronda? Hacemos cálculos, pensamos que necesitamos unos 800.000 euros de ronda y nos dicen, perfecto, nosotros la lideramos, pero como ya estamos dentro, lo que necesitamos es que venga un tercero y valide que esto tiene sentido, ¿no? Para no engañarnos a nosotros mismos, para no hacernos trampas. Entonces nos dicen, nosotros la vamos a liderar y esto es, vamos,
pues igual que digo al César lo que es del César en el caso anterior, una vez más, no estaríamos aquí si en ese momento Keifan no cree en nosotros y creyeron y lo que nos faltaba era encontrar a otro inversor que se uniese a la ronda y la completase, ¿no? Claro, Y y que ese al final proceso, confirmara que tiene sentido tanto claro, lo que eso vosotros es. habéis vendido a Keyfund como lo que Keyfund al final os compra, ¿no? Por así Claro, decirlo. porque aquí yo entiendo que que el fondo tiene un riesgo de intentar Claro. convencerse, de decir, bueno, como ya estoy dentro, como ya he metido dinero, venga, me lo creo. Entonces, vamos, yo es que en ningún momento pensé que eso fuese una mala idea. Dije, pues tiene todo el sentido. Y ahí, ¿cuál es el problema? Que nos plantamos en febrero y no está hecho el framework todavía. Nosotros teníamos un montón de herramientas internas y un producto cerrado y la promesa de que íbamos a lanzar un framework open source, que es algo bastante ambicioso y complejo. Entonces, el equipo se pone a coger todas esas herramientas internas, todo el conocimiento y se pone a escribir un framework y decimos que vamos a lanzar el framework en junio de 2019. Y yo en paralelo me pongo a levantar una ronda, porque nos quedaba caja todavía de la ronda anterior, ¿Qué fue de pero claro, cuánto? la ronda anterior fue de 400.000 euros, la de 2018, ¿vale? Ujú. Y a la cual acude Keifan liderando y varios business angels, ¿no? Y entonces yo me pongo a levantar una ronda. Nos quedaba caja hasta octubre de 2019. En febrero. Y yo literalmente de febrero a octubre del año pasado, lo único que hice fue levantar la ronda. Eh, Esto que es la un ronda al final poco se cerró en abrirle noviembre. un poco los ojos, sobre todo también a aquellos emprendedores que se piensan, Es, oye, es, vamos a abrir una ronda y se piensan que a lo mejor en cuestión de un mes, 2 meses, la ¡buah! van a tener cerrada y realmente no se dan cuenta de la cantidad de vueltas que puede llegar a dar Hay un... casos. Yo conozco casos de que han conseguido cerrar rondas en 2 meses y en un mes. Pero son casos en los que tú ya tienes el producto muy validado, tienes una atracción. Nosotros estábamos levantando una ronda de un producto que aún no habíamos lanzado. O sea, estábamos, a Claro, pesar de haber empezado en 2013 a trastear, constituir en 2015 y haber levantado una ronda, habíamos vuelto, entre comillas, en muchos términos, a la casilla de salida. O sea, estábamos en una fase muy temprana otra vez. A pesar de tener una mochila con muchísimo conocimiento, pero vamos, a ojos de cualquier inversor, y ya había una valoración previa que nosotros queríamos mantener porque creíamos que tenía sentido, es decir, no estábamos haciendo un pivote de lo tiramos todo abajo y probamos una cosa nueva, nosotros realmente consideramos esto un paso más en la evolución, es, vale, tenemos todo este claro. conocimiento, hemos validado todo esto, y hemos visto esta oportunidad y ahora tiene sentido de ir hacia allá, ¿no? Entonces, como digo, de febrero a octubre estuve levantando la ronda. Que son Y claro, 8 meses, ¿no? Creo. Si es no- un parto, me Son un parece. montón. Yo, la verdad que ahí, pues por ser muy sincero, hubo momentos fáciles y hubo momentos muy difíciles, porque es que es un partido de tenis infinito en el que todo el rato encajas noes. No, 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 no. O sea, yo a lo mejor me hicieron intros con 50 fondos de Europa, pero vamos, sin Claro. exagerar, ¿eh? 40, 50 y 50 reuniones y 50 noes y que no lo ve. No, es que lo peor es que no son noes. Algunos son noes, la mayoría eran, pues tiene sentido, muy interesante. Hablamos en junio, julio, cuando haya cifras. Si es que ni la habéis lanzado. Y yo, vale, Claro. vale. Y el equipo a tope, currando para lanzarlo en junio. Y ahí en medio a mí se me ocurre mandar un email, que es el email que, que nos ha llevado hasta donde estamos. Yo le mando un email a una conocida que tengo dentro de Automatic. Automatic es la empresa que creó el fundador de WordPress. Es decir, hay una persona que es Matt Mullenberg, que hace 18 años se inventa un software que es WordPress, y eso es un software open source que a día de hoy es propiedad de una fundación, y ese software va creciendo hasta lo que soy, y él, además, en paralelo, monta una empresa a los 3 o 4 años de la fundación, de la creación de WordPress, que se llama Automatic. Y esa empresa sí que es una empresa que no tiene nada que ver con un proyecto open source. O sea, no es open source ni fundación, es una empresa al uso, que lo que tiene es un hosting gigante que se llama wordpress.com. Y es un hosting que tiene un montón de webs y luego además ha ido añadiendo más negocios, ¿no? Y es una empresa pues gigante. Y yo mando un email a Automatic y le digo, oye, mira, nosotros hemos creado esto, creemos que es muy interesante y creemos que tiene mucho sentido que seáis nuestros socios, porque si lo que queremos hacer nosotros es modernizar o traer a la mesa una nueva manera de hacer páginas web con WordPress, vosotros sois de los que más sabéis de WordPress y además los que más sabéis de montar negocios encima de WordPress. Mando el email,
y a la hora o al día, no recuerdo, me contesta mi contacto y bueno, no voy a decir amiga, pues no tenemos tanta relación, pero vamos, le tengo muchísimo aprecio, que no me puede ayudar, que lo siente, pero que no ve cómo me puede ayudar. Al mes y medio me responde otra vez al email y me dice, claro, tú esto imagínate, yo mientras tanto Claro. recibiendo no es por todos lados. Al mes y medio me responde el email, no, al mes y medio no, mucho más. Este email lo mandaría yo en mayo y me debió contestar, no, en marzo y me debió contestar en abril, finales de abril, mayo. Y me contesta que sí me puede ayudar, que él ha hablado con más gente dentro de la empresa y que hay interés, que me presenta a los del equipo de inversiones. Yo ni siquiera sabía que Automatic tenía un equipo de inversiones porque no lo tienen publicitado. Ahora ya se sabe, porque ya ha habido 2 o 3 inversiones en el último año, lo hemos publicado, entonces ya se sabe que Como que Automatic lo han invierte. formalizado, ¿no? Sí, Básicamente, pero que esto vamos, que existe. no estaba, no tienen un fondo aparte. Entonces, ¿qué es lo que sucede en paralelo? Que nosotros hemos ido recibiendo noes, pero no todo ha sido noes. Conseguimos levantar el interés de 2 fondos. O sea, muchos nos dicen que sí, que ya verán que más adelante, pero hay 2 fondos que lo empiezan a ver y empiezan a hacernos una due diligence mucho bueno, 3 fondos en este caso. Uno se cae muy pronto porque nos empieza a discutir mucho la valoración y no le cuadra y insisten que como ha habido un pivote hay que resetear la valoración a una fase inicial y no estoy dispuesto a pasar por ello porque creo que no tiene sentido. Y no por un mero hecho de defiendo la valoración ciegamente, sino porque yo creo que no tiene sentido su tesis y No, porque no es un paso atrás, es un paso eso, adelante dentro de claro, es que Frontity. yo no Claro. lo veo coherente, efectivamente. Y sin embargo, otros 2 fondos, uno de un banco y otro más pequeñito de Barcelona, sí que empiezan a hacernos una due diligence mucho más en profundidad. Y esto es otro consejo, ¿no? Sí que empiezas a desarrollar una especie de intuición de cuándo las cosas van a ir bien o van a ir mal. Es decir, yo ya era capaz de ver en las reuniones con los fondos cuándo eso no iba a ir a ninguna parte y cuándo eso iba a ir hasta la fase final. Obviamente nunca sabes si en la fase final, que es cuando ya vota el comité del fondo o el comité de inversión, o se va a ir a caer o no, pero ya empiezas a intuir cuándo te vas a llegar hasta las fases finales. Porque se nota, se ve qué interés te ponen, se ve que cuando un fondo se pone a estudiarte, se ponen en cuerpo y alma. O sea, ponen a un analista y cuando ya no solo un analista, sino que incluyen a un socio, dices, vale, tienen un interés real. Otra cosa es Claro. que ese interés real desemboque en descubrir que no les encaja todo, pero cuando se nota, ¿no? Entonces, llegamos a junio de 2019 con Keifan liderando, 2 fondos que nos estaban llevando, que ya estábamos llegando a las últimas fases de la due diligence, y un email de Automatic diciendo que sí, que nos van a conectar y que podemos hablar con ellos, que parece que les interesa. Entonces, ¿cómo es la secuencia? Que esto fue, o sea, yo creo que esto es el mes y medio más intenso de mi vida. Keifan nos lleva a todos los fundadores de sus invertidas a Barcelona a un evento de 2 días que se llama el CADEI, que lo hacen todos los años, ¿no? Eh, y eso fue, no recuerdo las fechas, pero alrededor del 20 y poco de junio, ¿no? Nosotros queríamos lanzar el framework el 20 y muchos de junio, porque era el WordCamp Europe, que es como el evento anual de WordPress en Europa, y queríamos lanzar el framework justo antes, ¿no? Entonces, eh, justo coincide todo. El WordCamp es un fin de semana y el KDay justo cuadra los 2 días antes. Entonces y para más INRI, el comité de inversión del banco, perdón, eh, encaja el día después del WordCamp. El WordCamp era en Berlín, o sea, yo vivo en Madrid. El KDI era en Barcelona, el WordCamp en Berlín y el comité de inversión del banco en Madrid. Entonces, yo mando al equipo a Berlín y yo me cojo un vuelo de Madrid a Barcelona, estoy 2 días en Barcelona, entonces ya que voy a Barcelona, le escribo a ese otro fondo de Barcelona, digo, oye, estoy en Barcelona, tengo 2 horas hoy por la mañana, si queréis nos vemos. Entonces voy a Madrid, o sea, voy a Barcelona, 2 horas por la mañana con ese fondo, pipí, papá, me voy al CADEI 2 días, me escapo del CADEI el último día, me voy a Berlín, llegamos a Berlín, hacemos el lanzamiento del framework que lo hace el equipo desde el hostel que estábamos en Berlín, ahí en el y nos reunimos con Automatic. Aquellos emails desembocan en que nos reunimos con el equipo de inversiones de Automatic en persona. Y la reunión va tremendamente bien, pero vamos, yo ni siquiera me imagino que eso puede
me parecía muy improbable que nos invirtiesen, no sé por qué. No por ninguna mala sensación, yo decía, "Buah, es imposible, ¿cómo nos van a hacer caso a nosotros? Si somos 9 y estos... Pero bueno, tenemos un par de reuniones allí y brutal. O sea, las reuniones es como que parecía que llevábamos toda la carrera preparándonos para ello. Las preguntas que nos hacían eran acerca de los problemas que llevábamos meses solucionando y que habíamos solucionado. Era como que todo encajaba. Y yo me voy de esa reunión con mucho ánimo, pero ¿qué sucede? Que el lunes tengo el comité de inversión en Madrid, de Madrid. ese banco. Entonces, y yo tenía ya planes de quedarme una semana en Berlín, porque al fin de semana siguiente todos mis amigos venían a Berlín, nos íbamos a ir a un festival. Bueno, esto no tiene tanto que ver con el emprendimiento, pero yo dejo mi maleta en Berlín con todas mis cosas, mi tienda de campaña para el fest y todo, y me vengo a Madrid, y me vengo a Madrid. Comité de inversión. El comité de inversión sale bien. Me vuelvo a Berlín al día siguiente otra vez, porque estaban mis amigos llegando, y ya me voy al festi, desconecto un poco. Y entonces, ¿qué sucede? Esto ya es finales de junio. Entonces, durante el mes de julio, el banco y el Fondo de Barcelona nos dicen que van para adelante. Nos mandan los term sheets y la ronda está. Tenemos a Keifan y tenemos otros dos fondos. La ronda está. Entonces, pero esto sucede vamos, casi a finales de julio. En agosto se cierran las notarías y tal. Y yo, claro, yo quería darle cancha a Automatic. Yo decía, ojalá, o sea, a lo mejor suena la flauta, a lo mejor Automatic quiere invertir, quién sabe. Entonces, claro, yo no me atrevía a cerrar la ronda en julio. Entonces les pongo la excusa de, bueno, esto lo estarán, al final lo van a ver, en fin, bueno, este es el juego. Les empiezo como a Cuenta ralentizar lo la que cosa. quieras. Sí, no, yo lo cuento todo, sí, total. Yo creo que no he hecho nada. No, estoy seguro, no he hecho nada mal. Quiero decir, que esté fuera de la norma. Claro. Entonces yo empiezo a ralentizar un poco la cosa y digo, vale, pues ya está todo, lo dejamos todo medio preparado y en septiembre, según se acabe el mes de agosto y vuelvan a abrir las notarías, firmamos. Entonces, se acaba el mes de julio, tenemos los dos letter of intention de los dos fondos y yo en el fondo no estaba contento, o sea, no eran los mejores socios para lo que queríamos montar. O sea, ese trinomio que teníamos como oportunidad, pues yo no estaba convencido, pero era lo que tenía. O sea, es que en ese momento era o eso o cerramos, ¿no? Entonces, bueno, eh, me voy de vacaciones en agosto y de repente el 15 de agosto, una cosa así, nos escribe Automatic que quiere el 15 o el 20 de agosto, una cosa así. Nos escribe Automatic otro email que si podemos tener una llamada. Entonces, le digo que estoy de vacaciones, también un poco como para hacerme el interesante. O sea, yo podía haber tenido la llamada a los 10 minutos. Le digo que estamos de vacaciones, pero bueno, sí quería estar en Madrid con mi socio y tal. Entonces nos juntamos, hacemos la llamada y la llamada, pues, vamos, yo me un poco más y nos faltaba pellizcarnos. Nos dice Automatic, estamos impresionados con lo que habéis construido, nos encanta vuestra compañía, nos encantaría que nos dejases invertir. Nosotros en plan, ¿what? Entonces, muy tranquilos en la llamada, vale, perfecto, pues lo pensaremos, muchas gracias, tal, pero como ya os hemos ido diciendo, es que la ronda ya está casi cerrada, lo veremos, pum, cerramos la llamada, pero nos ponemos a gritar, estamos ahí en campus, ¡guau! Que nos quiere invertir, ¡guau! Lo hemos conseguido. Es un hito, o sea, es un hito no porque nos inviertan, de hecho, Sino vamos, porque yo es un creo que la partner muy inversión. importante al final. Efectivamente, o sea, la inversión no deja de ser un medio para llegar a un fin. La inversión en sí no es un fin, ¿no? Es una herramienta. Pero es que en este caso no era una herramienta, no era dinero, era Automatic, el líder del sector, validando un montón de hipótesis. O sea, pasábamos de levantar una ronda para intentar validar hipótesis a que si entraba este socio, ya habíamos validado un montón de hipótesis y tocaba remar en esa dirección. O sea, Claro. era un cambio brutal, ¿no? Eh, en paralelo a todo esto, me estoy dando cuenta que además estábamos con otro fondo, fondo aceleradora, negociando, pero pues, claro, no había hueco para todos. Entonces, llega Automatic, nos hacen la letter of intention esta también y decimos, ya está. Entonces, esto, como digo, no es solo dinero, valida un montón de hipótesis, o sea, quita un Ujú. montón de incertidumbre. Sigue habiendo un montón, pues, incertidumbre hay a toneladas, pero realmente nos pone en un estado mucho más avanzado de todas las hipótesis que hay que validar y esto hace que tanto Keifan
cómo los inversores que ya tengo dentro, los business angels, decidan ir más fuerte en la ronda. Entonces ya no hace falta meter a 3. Ya solo con Keyfan y Automatic encaja, ¿no? Y entonces teníamos, o sea, la ecuación ahora mismo se podía hacer con 4 y con 2 ya nos vale, ¿no? Con Automatic y Keyfan nos vale. Aún así, decimos, a lo mejor es inteligente meter a un tercero. Entonces, de los 2 que había, tenemos que descartar a uno 100%, descartamos a uno de ellos, y al final, al entrar Automatic, lo que hacemos es subir un poco la valoración porque habíamos sido muy conservadores. Y como ya digo, esto valida muchas cosas, nos pone en una posición con unas ventajas competitivas muy fuertes y decidimos levantar un poco la valoración de la ronda, porque realmente no es lo mismo la foto de febrero a la foto de agosto, septiembre, ¿no? Ujú. Y entonces descartamos a uno y el otro fondo que aún quedaba en la ecuación no nos llegamos a entender. No, dicen que ellos habían hecho una oferta antes de la entrada Automatic, que ellos no quieren levantar la valoración, que piensan que se la estamos jugando y ahí pues no nos entendemos. Y yo puse mucho de mi parte para entendernos, pero bueno, no, a veces es mucho más difícil de lo que parece. Y yo lo que decía es que sí, que había una letter of intention antes de la entrada Automatic, pero la compañía es otra después de la entrada Automatic y que eso se tiene que ver reflejado. Entonces no nos entendemos, pero no pasa nada. Entonces ya nos vamos a octubre y conseguimos cerrar octubre, noviembre, nos vamos. Aunque lo hayamos anunciado hace poco, esto fue de finales del año Hace pasado. tiempo, Aunque sí. después la ronda sigue, ya os cuento. Octubre, noviembre y lo vamos a cerrar con Automatic, con Keyfan y con los business angels que hay dentro que aumentan su posición. Y así es como conseguimos llegar a un ticket de 800 y pico. O sea, al principio estábamos levantando 700, creo, y se acaba subiendo a 800. Luego es que en verdad no hay tanto margen, no puedes empezar a subir la valoración, o sea, a subir la cantidad de inversión hacia infinito, subir la valoración para compensarlo, porque entonces te estás poniendo un problema para el futuro si te has pasado con la valoración. Eh, Esto de verdad no soy el referente para hablar de valoraciones. Casi todos los VCs de España tienen un montón de artículos y posts explicándolo Ujú. y seguro que os lo saben explicar mucho mejor. Entonces, hacemos la ronda y nos falta el ENISA. Queríamos levantar un ENISA para completar la ronda y se empieza a alargar la cosa y el ENISA al final lo cerramos en febrero o marzo de este año. ¿Por No se hace qué? nada. Porque mandamos las escrituras al mercantil, sí, hace nada, pues sí, pues en parte por eso no lo habíamos terminado de anunciar. Mandamos las escrituras al mercantil, el mercantil nos las bloquea, en fin. De hecho, nos toca de registrar un expresidente de gobierno. Anécdotas un millón. O sea, ya os digo que es que ha sido un año y medio en que nos ha pasado de todo. Y ya cuando se acaba desbloqueando el mercantil, Enisa Bueno, es que el Enisa lo habíamos pedido en febrero. Nosotros dijimos, pues lo pedimos ya. Y gracias a Un haberlo pedido en año, febrero... ¿verdad? Claro, no es que haya tardado un año. Es que nosotros pedimos el Enisa en febrero pensando que a lo mejor nos lo dan sin levantar una ronda, ni de coña. Nos dicen que nosotros no tenemos, ya os digo, en Mm. febrero paramos el negocio, no tenemos facturación ni nada. Y en ISA al final salió bien. Como ya habíamos empezado, en ISA es un proceso al principio tedioso de recuperar información, a mí me parece un poco coñazo incluso. Entonces, aunque luego son muy diligentes, luego son súper rápidos. En ISA ya se espera, dice, ¿que vais a levantar una ronda? Bueno, pues cuando la levantéis, no, lo acompañamos. Y entonces ya se completa el ENISA. O sea, el NISA no se retrasa por ello, se retrasa por el mercantil y por la ronda. Ujú. Y, y ya nos desembolsan el ENISA y así es como conseguimos cerrar la ronda de 1 millón. Creo que lo he contado un poco acelerado, yo no sé si... Que va, que va. Pues, pero bueno, así a lo ver, viví yo, con bastante frenético. sí, sí, sobre todo también me imagino que quienes más también lo sufren en este caso también es el equipo, ¿no? Que está ahí detrás de Yo hice levantar mucho una cosa. esfuerzo, sí, bueno, yo hice mucho esfuerzo en intentar que mi estrés y mi angustia no sobrepasase, ¿no? Porque ellos estaban haciendo un trabajo excepcional Ah, en sí. lanzar el framework, tanto el equipo de desarrollo en hacer la parte técnica como Reyes, que es la persona de marketing, y Mario, que ahora es nuestro product manager, en diseñar el lanzamiento, que también es una parte muy importante, Ujú. ¿no? El lanzamiento del framework. El equipo hizo un trabajo excepcional y yo lo único que intenté fue no desmerecerles. Es decir, que
ellos habían hecho lo que tenían que hacer, su parte era esa, que era igual o más difícil, mi parte era levantar la ronda y asegurar que teníamos fondos para empujar el framework, ¿no? Y Ujú. al final, pues las dos partes lo conseguimos, ¿no? Y de hecho, luego, durante la ronda, en todas estas due diligence, etcétera, ojalá solo me quitase tiempo a mí. Acaba quitando tiempo, acaba impactando a muchas áreas de la empresa. Para Claro. empezar, a mi socio, que era el que estaba liderando la otra parte. ¿Por qué? Ujú. Porque obviamente quieren conocernos a los dos. Y entonces había que balancear muy bien. Pablo, ¿tú crees que este fondo va a buen puerto? Porque si no lo ves claro, no le dedico ni un minuto. Porque yo tengo que dedicarme a lanzar el framework. Y obviamente, Claro. entonces por eso digo que al final acabas teniendo intuición y al final yo me acuerdo que a los que yo le decía, Luis, estos sí y estos también. Y fue el banco y el Fondo de Barcelona y fijaos que Claro, y llegamos efectivamente. hasta Letter of Intention. Entonces, Ujú. hay que balancear, es que hay que tener mucho cuidado de si le dedicas tiempo, ¿no? Yo también me di cuenta de que había otros fondos que nos hacían caso para ganar información porque ellos querían invertir en el sector, pero iban a invertir en un competidor no directo, entonces simplemente nos estaban usando, pues así ganamos más información para hacer el buen deal, pero no nos Ujú. iban a invertir a nosotros, nos estaban usando para ver si invertían al otro o no le invertían, pero a Pues nosotros sí, no les nos iban a acababa de invertir. interesar el sector en sí, que a lo mejor Claro, pues esto no es para y nosotros. al principio, y eso también te tienes que dar cuenta de que no es que el analista te haga caso, o sea, es que el analista esté interesado, que es diferente. Claro. Entonces, sí, pues esas cosas te acabas dando cuenta, ¿no? Entonces, Ujú. obviamente, no es fácil. Y ya os digo, o sea, hay que dedicarle mucho tiempo. Es decir, el CEO se tiene que dedicar en cuerpo y alma a levantar la ronda. Y yo, Claro. por lo que he visto hay en campus de otros emprendedores que han levantado también rondas con VCs. Vamos, la historia que os he contado yo es tranquila en comparación. Tranquila me refiero de que por muy claro que esté todo, muy bien que vaya el negocio, no deja de ser una negociación y Claro. acaba siendo frenético. O sea, no Ujú. sé por qué, pero bueno, sí sé por qué, porque vamos contra reloj. Entonces acaba siendo bastante frenético. Uy, va. Bueno, Pues pues sí, a ver, la verdad que es lo que tú dices, ¿no? Que sí que cada emprendedor y cada startup luego al final también tendrá su historia y habrá un mundo detrás de cada una de las negociaciones y de todo el proceso hasta llegar a totalmente. la Ya os ronda digo que final, ¿no? Y al efectivamente. haber elegido después, bien o no, los partners, porque una vez que la cierras también tampoco sabes muy bien cómo te va a ir y si realmente esos socios que han entrado han sido socios que únicamente han aportado capital, que ojo, es muy importante, o si Ujú. realmente se van a convertir en un partner estratégico, como es en este caso Automatic para vosotros, Eso, que al final yo creo que yo es creo que no el hay. gran éxito, ¿no? Ya no es tanto felicitaros por, evidentemente, haber conseguido una ronda de 1 millón, que es algo que en España sigue siendo un hito, en Estados Unidos igual son pipas, ¿no? Como se suelen decir, pero la realidad es que en España es una cifra bastante significativa y luego no solo eso, sino que además habéis conseguido ser partners de los referentes en el sector y los que además os han llegado a vosotros a hacer lo que hacéis, ¿no? Es un poco Efectivamente. el objetivo Sí, y eso es un poco lo que yo creo que hay que sobre todo felicitar, el haber conseguido entrar en ese círculo con una pues te empresa lo de Estados agradezco. Unidos. Así que Ya muchísimas os digo que felicidades. vamos, cuando en febrero tomamos la decisión, ni en nuestros mejores sueños nos hubiésemos imaginado que íbamos a llegar a levantar la atención de estas personas, ¿no? O sea, de estos socios, mejor, no son personas. Ujú. Eh, pero, ¿qué es lo que significa esto? ¿O cuál es el análisis que hago yo ahora? No es que yo haya sido muy ágil de haber contactado, de haber hablado con... No, no es eso. Es que hemos dado en el clavo, me refiero a nivel de sacar un producto para una necesidad. O sea, yo lo leo como product market fit, esto. Es decir, no es que seamos ni muy listos, ni muy, me refiero a nivel de mandar emails, todo esto que he contado así como muy emocionante. Aquí Ujú. la verdadera clave es que realmente nos hemos metido en un sitio donde hay mucho potencial, donde hay un problema de verdad a solucionar. Y ahí es cuando de repente empiezan a suceder estas cosas, ¿no? Yo creo que si no estás solucionando un problema muy real, yendo a un mercado muy atractivo y con una estrategia muy acertada, no hay manera. O sea, yo he hablado de 50 fondos, pues a lo mejor puedes hablar con 500, que no. O sea, que lo importante en verdad es el producto y el go-to-market. Eso es lo más importante. Eso es lo que, o sea, nuestra lectura, la lectura que hacemos Luis y yo es, vale, aquí lo que ha pasado es que el cambio de dirección ha sido en una dirección acertada. Acertada. Y estamos en la dirección, pero estamos
en la parte de abajo de la montaña, ahora nos falta llegar hasta la cima. O sea, Claro. a pesar de que empezamos en 2013, de verdad tengo la sensación de que ahora estamos empezando. Y no lo digo en plan humilde, no, es que falta todo. No, es que hemos conseguido ganar un montón de información, somos una startup muy peculiar que ha durado muchísimos años sin llegar a acelerar hasta este momento, porque estábamos abordando un problema que yo considero muy complejo y lo hemos intentado de 3 o 4 maneras y ninguna ha llegado a funcionar, pero todas nos han dado mucha información y herramientas y conocimiento y contactos y usuarios y clientes hasta lanzar esto, ¿no? Entonces, simplemente, Se vamos, yo no conectan me los atribuyo, puntos totalmente. efectivamente, pero yo no me atribuyo un mérito especial en haber conseguido convencer. No, yo no he convencido. Lo que ha convencido ha sido nuestra estrategia, nuestro producto, lo que había desarrollado nuestro equipo. Ujú, Entonces, que totalmente. es otro consejo para los CEOs, ¿no? Que entiendan que lo que ellos están haciendo es simplemente demostrar lo que ha conseguido la compañía. No, es que como intentes pegar un salto demasiado alto al que no llegas, pues te la vas a meter. Y de qué hubiese servido. O sea, nosotros estábamos muy convencidos de esto y por eso tuvo sentido dedicarle 6 meses de mi tiempo, 8 meses de mi tiempo. Como no estés en el momento, como no sea el momento adecuado, es mejor que te des cuenta al mes de recibir noes, porque como gastes 8 meses recibiendo noes y se te acabe y se acabe la partida, la has liado. Es decir, nosotros estábamos muy convencidos, creíamos que tenía sentido y por eso seguimos empujando, pero y porque veíamos indicadores de que no eran solo noes, eran, vale, pues lanzad y veis. Y nosotros, por otro lado, y obviamente el input al que más importancia le dábamos no era el de los inversores, en absoluto. Nosotros, el input que más nos importaba y nos sigue importando es, vale, esto está recabando interés de los potenciales usuarios. Nosotros, aunque el framework decidimos en febrero pivotar y el framework lo lanzamos en junio, previamente pues lanzamos primero una alfa, luego una beta, luego una lista de correo para que la gente se apuntase y ahí vimos mucho interés, ahí se apuntaba, o sea, realmente ahí decíamos, vale, no pasa nada que nos estén diciendo los VCs que no o que más adelante, esto tiene sentido. O sea, esto tiene sentido porque lo estamos viendo. Vamos a seguir. Ujú. O sea, que no, yo nunca animaría a nadie que se pusiese de manera obcecada a empujar, a empujar, a empujar si no hay algo que lo vaya apoyando. Porque Claro. es que si no, es que nadie va a comprar la idea. Si el producto no tiene sentido, nadie la va a comprar. Entonces ya os digo que aunque me lo he saltado, de febrero a junio, eh, fuimos, íbamos viendo que cada vez Construyendo tenía más esto. sentido. Mm, Íbamos sacando píldoras, y ostras, que hemos lanzado la alfa y la está usando la gente. Hemos lanzado la beta, la está usando más gente. Hemos lanzado una lista de correos, se han apuntado 1000 que quieren que les avisemos. Ostras, algo hay aquí, ¿no? claro. Esa intuición que teníamos se está empezando a materializar. Ujú. Y ahora qué, ¿no? Un poco esa es la pregunta que me queda. Es verdad que antes has contado un poco que para los que no son expertos, como es mi caso, evidentemente, de lo que es el Ujú, open source y lo que eso implica, un poco cuéntanos, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio, si lo hay, o en este caso ujú. el objetivo de Frontity, ¿no? O sea, ¿por qué realmente esto tiene sentido y por qué Sí. realmente, también un poco por aquellos emprendedores que quieren probarlo, ¿no? Que tienen un poco el Ujú. miedo ese de juego open source, parece que todo el mundo puede usarlo y al final nosotros estamos currando para que los demás utilicen nuestro trabajo, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Entonces, un poco explícalo, yo creo que estaría bien Vale. para que la gente lo entienda. Genial. Bueno, pues a la pregunta de ahora qué, pues como te he dicho, ahora falta todo. O sea, ahora ya hemos encontrado un camino, ahora falta recorrer todo ese camino y mantenernos donde hemos llegado y llegar al final del camino, ¿no? Entonces, ¿en qué momento estamos? Estamos, como has dicho, es un producto open source y gratuito, que open source no significa gratuito siempre, pero en nuestro caso sí, es un producto open source y gratuito alrededor del cual no hemos desarrollado ninguna vía de ingresos todavía, ¿vale? Ujú, ¿Por qué? Porque lo que estamos obsesionados ahora es en demostrar que este producto, más allá de tener interés, que ha conseguido levantar muchísimo interés en el ujú, ecosistema, tiene sentido. Es decir, que hay gente que coge, lo usa y tiene muchos beneficios. Esto nosotros ya lo habíamos probado en 2017, 2018, 2019 con el producto anterior, con Frontity Pro, con grandes medios, ¿no? Llegamos a servir pues decenas de millones de páginas vistas, etcétera, pero ahora hay que demostrar que llega alguien, llega una web hecha en WordPress y dice, vale, pues
quiero que mi web funcione, tenga mejor rendimiento, cargue instantáneamente, quiero construirla con estas nuevas tecnologías porque tiene estos beneficios, pues tenemos que demostrar que eso funciona, ¿no? Porque no deja de ser nuestro framework sirve para rehacer la web entera. Entonces, es un proceso complejo. En una web grande es un proceso que dura, o sea, en una empresa grande en la que su web o los contenidos son su eje central, como puede ser una red de medios o un blog o un periódico, eh, tardan desde que toman la decisión hasta que toman la decisión, empiezan a investigar las diferentes soluciones, seleccionan una, empiezan a escribir los requisitos, luego empiezan a desarrollarlo, luego lo testean, luego lo ponen lo despliegan, luego lo pasan a producción. Es un proceso que dura 8 meses, 6 meses, 5 meses. Entonces, ¿en qué momento estamos? Estamos acompañando muy de la mano a varios muy grandes que están en este proceso para aprender de ellos, para seguir refinando el framework, ¿vale? Por un lado, para demostrar que funciona muy bien con estas webs muy grandes, para hacer case studies y contarlo, para después seguir atrayendo a más gente. O sea, lo que estamos haciendo es intentar ir haciendo esa bola de nieve para que vaya creciendo y se ponga a rodar y cada vez ruede más rápido. Entonces, ¿cuál es nuestra obsesión ahora? Demostrar que el producto funciona y aporta valor. Funciona, me refiero a todos los niveles de integración. Integración, uso, desarrollo, mantenimiento, resultados, etcétera. Estamos creando relaciones con los diferentes stakeholders no, ¿cómo se dice esa palabra en castellano? No me gusta decir palabras en inglés. Los diferentes actores de toda la ecuación, ¿no? Como pueden ser las webs que lo utilizan, los hostings donde lo despliegan, los desarrolladores que lo hacen, las agencias. Estamos como testeando con todos ellos, pues con diferentes hostings, con diferentes agencias de desarrollo, y vamos aprendiendo qué cosas faltan, qué cosas hay que mejorar, qué cosas son importantes para seguir mejorando el producto. ¿Para qué hacemos todo esto? Porque además estamos haciendo crecer una comunidad de desarrolladores y gente que contribuye alrededor de nuestra herramienta. Esa es nuestra obsesión. El siguiente año y medio nos lo vamos a dedicar validando y siguiendo refinando el producto y haciendo crecer la base de usuarios alrededor. ¿Por qué? Porque creemos, y esto nuestros inversores también nos lo han comprado, o sea, creen en ello también, que los modelos de negocio potentes alrededor del open source empiezan a surgir cuando tienes un montón de gente alrededor, ¿vale? Una comunidad grande. Entonces, podemos empezar a intentar hacer modelos de negocio, pero si el producto no es muy bueno, no está muy validado y la comunidad no es muy grande, esos modelos de negocio no van a ser capaces de generar una empresa muy grande, ¿no? Entonces, estamos utilizando la inversión para hacer como al revés, ¿no? En vez de bootstrapearnos, usamos la inversión para crecer la comunidad y después, cuando haya una comunidad de gente alrededor utilizándolo, empezaremos a lanzar los diferentes modelos de negocio que tenemos en mente y que más adelante incluso testearemos, ¿no? Pero ahora ya os digo que en lo que consiste esto es en validar que estamos muy convencidos de que hemos conseguido una buena dirección, ¿no? Pues vamos a empezar a andar en esa dirección. Vamos a demostrar que esto tiene tracción, que hay mucha gente que lo utiliza y todo lo demás vendrá después. Al final es el volveros un imprescindible, ¿no? para el ecosistema. Y en el momento en el que ya seáis imprescindibles, empezarán a surgir ya los modelos y empezará a surgir ya esa atracción de input, ¿no? Para que ya realmente la empresa sea luego autosostenible, que al final esto es una empresa y de eso va a largo plazo. Totalmente. Entonces, totalmente, pero a largo plazo, tú lo has dicho. Entonces, nosotros lo que queremos es demostrar que podemos convertirnos en el estándar para un caso de uso. O sea, yo no estoy diciendo que Frontity se vaya a convertir en el estándar de todo WordPress. No. En absoluto, pero en este nicho. Hay ciertos casos de uso en los que hacer las webs con esta nueva arquitectura tiene mucho sentido. Queremos ser el estándar para esos casos de uso. Y después seguiremos avanzando para poder hacer que cualquiera pueda utilizar Frontity, ¿no? Pero de momento, este caso de uso, este nicho, es que es un nicho gigante, ya os digo, pues si del 34% de las webs el 2% pueden usar esto, esos son millones de webs, ¿no? Entonces, queda mucho, ¿no? Ya os digo, queda todo por delante todavía. Bueno, pues solo desearos a todo el equipo que esta segunda o nueva etapa o tercera ya, en función de cuando consideres la primera y la segunda etapa,
vaya súper bien, que yo estoy segura de que va a ser así. Tenéis un equipazo y además habéis demostrado mucho, sobre todo en este último año, y vamos, es que no me cabe la menor duda de que os va a ir bien y que pronto podremos tener otra entrevista recordando esto como, guau, ¿te acuerdas cuando empezamos este nuevo Espero que recorrido? sí. Mirad dónde estemos ahora, ¿no? Así que nada, pues Seguro que sí. muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo Nada, a ti. hasta ahorita. Al final hemos estado un buen rato. Y es que a mí me Y, dais cuerda y, y no me callo. y nada, pues eso, esperamos tener noticias vuestras muy pronto y que nos sigáis contando esta nueva aventura de Frontity. Muy bien, genial, Bea, pues Muchas muchas gracias. gracias. Adiós. Hasta luego.